¿Alguna vez han crecido con hermosas amigas de infancia? Vamos a ver cómo le va el prota con un par de ellas. Pero antes de continuar, no se te olvide seguirme en Instagram en mi cuenta de Kim.gz, donde vas a encontrar contenido variado que sé que te va a gustar. Adicional, tenemos cuenta en TikTok de Kim.z1, donde también vas a encontrar mis resúmenes. En algunos momentos voy a subirlos aquí primero, como para darle variedad al canal. Los enlaces vas a encontrarlos en la descripción del video y ahora sí, continuemos con el video. La historia inicia con un incendio en un colegio y vemos que hay alguien que está atrapado entre el escombro. En eso llega un joven a la ayuda con la intención de salvarlo. El rubio le dice que lo deje porque también va a quedar en peligro, pero el chico dice que en la televisión vio que los caballeros de la justicia nunca abandonan, pero poco a poco por el humo del incendio iba perdiendo las fuerzas. Pero en eso llega un caballero real que termina ayudándolos, felicitando al prota por su heroísmo y así termina salvándoles la vida. Más tarde, en un campo de flores, el rubio dice que se convertirá en un caballero y que seguirá el camino de la justicia. El prota también hace esa promesa y dice que salvará a mucha gente, y así unen un lazo de amistad. Mucho tiempo después, cuando ya son adolescentes, nos percatamos que el rubio en realidad era una chica. Su nombre es Elsie y ambos se encargaban de los tipos malos. Ambos se dan unas buenas palabras de motivación y el prota le dice lo mucho que la admira, donde sus pensamientos dice que siente algo por el prota. Más tarde, en la academia, un grupo de chicas se sorprende cuando hablan de una sección de emparejamiento. El prota se sorprende y les pregunta que cómo se enteraron. Una de ellas dice que el director de la escuela les dijo. La waifu le pregunta que con quién le emparejaron. Adicional, le pregunta que no debería ocultarlo y que les presenta a la persona. Todas empiezan insistentemente a interrogarlo, donde también le decían que debieron haberlos emparejado con ellas. Eso lo escucha la rubia, que celosamente sale corriendo. Si te está gustando el video, por favor deja tu like y no seas malito, por favor, no te cuesta nada suscribirte al canal. Más tarde, cuando estaban patrullando, el prota le dice que si mantiene mucho la distancia podrán ser emboscados. En eso ven dos personas sospechosas y ella empieza a perseguirlos. Él le dice que no vaya sola y que primero deben informar al capitán, pero ella, siendo muy rápida, lo dejó viendo polvo. Ella los alcanza en un parque de diversiones, pero muy tarde se percata que está totalmente rodeada y eran muchos bandidos lo que la estaban esperando. Ella se encuentra muy preocupada y más que dejó al prota atrás. Uno de los tipos sabe que está sola y que tendrán mucho tiempo para leer el evangelio. Ella se empieza a sentir agitada de solo pensarlo, hasta el momento que llega el prota al rescate. Ese tipo tenía mucha habilidad porque uno a uno se los fue bajando a todos. El prota grita que no está solo y que hay un caballero más fuerte a ese lado. Con solo escucharlo, la waifu saca su poder interno, dándole unos buenos golpes en las canicas a los bandidos. Con eso se da cuenta que ella es muy fuerte gracias a la motivación del prota. Y en eso repentinamente llegan los caballeros reales al rescate, espantando así a todos los bandidos. El prota se acerca a la rubia y le pregunta si se encuentra bien, pero ella le dice que no tenía por qué venir. Él solo se acerca para abrazarle y le dice que estaba muy preocupado allá atrás. La rubia se disculpa y le dice que pensó que podía pelear sola y se dio cuenta que no puede usar sus habilidades cuando él no está. El prota solo la consuela diciéndole que entonces permanezcan juntos y que nunca se separen. Al día siguiente, la rubia se encontraba entrenando sus artes con la espada y trataba de sacarse de su cabeza los malos pensamientos. En ese momento, el prota pasa a saludar y la rubia, pensando que eran sus pensamientos, le da un buen porrazo. Él lo toma bien y le dice que no se lo esperaba. Ella se siente mal y se disculpa. El prota la mira seriamente y le dice que hay algo que quiere hablarle, pero ella le da la espalda diciéndole que no tiene nada que decirle. Pero él la abraza diciéndole que ha rechazado las otras sesiones de emparejamiento y dice que la razón es porque está enamorado de alguien y ya no lo va a esconder, y finalmente le confiesa que está enamorado de ella. Bueno, aquí me siento muy orgulloso del prota, que tomó la iniciativa y como todo un hombre se confesó. Ella se sonroja y recuerda lo feliz que se sentía desde que eran jóvenes, y con lágrimas le confiesa que también está enamorado de él. Él lamenta no podérselo decir antes. Ella le dice que tardó mucho pero que también sentía lo mismo, y así con una tierna mirada se da su primer beso. Pero una cosa llegó a la otra y terminan teniendo su primera bendición. Al día siguiente, ambos tienen un evento de playa donde claramente la van a pasar muy bien. Más tarde van a su habitación, donde el prota se sorprende. Ella le dice que si tiene que decir algo que lo diga de una vez. Él solo le dice que tiene unos gustos curiosos. Ella le dice que no hay nada de malo de coleccionar peluches, que la gente lo ve extraño, pero que para ella es un hobby, así que desde pequeña los ha estado coleccionando. Más tarde salen a comer un helado y ya vemos que empiezan a actuar como una linda pareja. Más tarde, la waifu se toma un baño y empieza a imaginarse todo lo que pueden hacer en la siguiente cita, incluso hasta tener bendiciones. En eso llegan las chicas y empiezan a hablar de temas de chicas, hasta llegan a hablar de lo grande que son los salmos de la rubia, y ellas están muy felices al estar cerca. Más tarde, ella se encuentra peinando su cabello. Ella escucha algo afuera, pero al ver por la ventana ve una escena terrorífica y vemos que su compañera se encuentra besando con su querido prota. Aquí aparentemente parecía que el prota estaba jugando doble. Fue tanto el choque, por un momento se le fueron las luces. Aquí nos dice que desde ese momento empezó a habitar el prota y que ahora empezaron los días dolorosos. Mientras tanto, los días continuaban normalmente para todos en la academia, llegando al punto que todos crecían alejándose de ella, sintiendo así que caía al abismo, pero repentinamente se despierta dándose cuenta que todo era un sueño. Más tarde, mientras ella caminaba a la academia, se da cuenta que el campo de flores no ha cambiado para nada, pero aquí por cosas del destino se reencuentra con el prota. Ambos se sienten felices ya que es un bonito recuerdo del lugar de donde todo inició. Él le pregunta si recuerda lo que sucedió ese día. Ella le confirma y dice que nunca lo podría olvidar, de cómo el prota valientemente la fue a rescatar. Ella le dice que aún se le notan las cicatrices en la mano. Él le dice que lo del beso que ella vio en la ventana fue porque su compañera estaba ebria. Ella le dice que no tiene por qué disculparse, que lo conoce y sabe qué tipo de hombre es. Él dice que su objetivo para ser caballero se
encuentra lejos, pero que hasta ese día llegue quiere que permanezcan juntos. Y muy enamorada ella le dice que siempre van a estar juntos. Más tarde se van a la casa para demostrarse su amor. El prota le dice que se va a poner la protección de Charizard, pero la rubia le dice que ya está preparada y que quiere tener la semilla de la bendición y que quiere una prueba física de su amor. Así que extiende sus brazos y le dice que no pierda el tiempo. Al finalizar ambos se dicen que se aman y que se protegerán eternamente. Solo hace falta una buena bendición para recuperar el amor. Y así pasó el tiempo para nuestra linda parejita, que al final se pudieron convertir en caballeros. Así ambos formaron su propio hogar y la waifu le pedía todos los días que quería tener su bendición, hasta en las mañanas cuando desayunaba pizza, lo cual es muy raro. Y así continuaron hasta finalizar su primera oración de la mañana. Esa se ve interrumpida hasta que suena la alarma de emergencia y ambos salen inmediatamente corriendo a prepararse, donde dicen que mantendrán su promesa que hicieron desde niños de proteger la justicia. Y así este par de tórtolos sale motivado a defender el mundo, que para esta historia termina en un final feliz. Ahora iniciamos con la segunda historia como si fuera en una dimensión alterna, donde el prota estaba saliendo con otra waifu. La segunda historia se sitúa en un hospital donde la niña no se quiere tomar las medicinas. Su madre trata de insistirle y le dice que le ha comprado unos pastelitos. Todo esto ocurre mientras el prota está mirando, pero la niña egoístamente bota los pasteles y dice que eso no les gusta. La madre se entristece mientras el prota sale corriendo. Él parece buscar algo desesperadamente y más tarde lo vemos llegar a la habitación de la One-chan, al parecer con un pastel que sí le gustaba. El prota le dice que se hará fuerte y se convertirá en un caballero para poder protegerla. Ahora, ya cuando están grandes, su One-chan trata de levantarlo. Le da muy gentilmente sus buenos días y le dice que mientras esté con ella nunca lo va a dejar llegar tarde. Cuando se bajan del bus, el prota le agradece porque por primera vez está llegando temprano a la academia y la One-chan se alegra por ser de utilidad, pero que por favor le dé la recompensa de siempre. Así que el prota gentilmente acaricia su cabello. Más tarde en la academia vemos que las chicas se encuentran entrenando. Ambas lo están dando todo, pero nuestra One-chan dice que jamás perderá. Ambas tienen buena estrategia, pero al final nuestra One-chan gana, terminando así el encuentro entre ellas. En eso llega el capitán y las felicita por el entrenamiento y les pregunta por esa curiosa organización de torneo. Ella les dice que lo organizaron de tal forma que la ganadora tuviera una cita con el prota, donde esas palabras terminaron divirtiendo al capitán. Ahora llegamos a ese último encuentro para definir esa cita. Ambos se lo estaban tomando muy en serio. Ambos se daban buenas estocadas, estaban prácticamente a la par. Sus compañeras quedaban sorprendidas por la batalla y en los últimos segundos, cuando estaban por dar el último golpe, la One-chan se lleva la victoria, donde el prota claramente tuvo que aceptar la derrota. El prota le dice que por fin logró derrotarlo. Ella le dice que porque es la más cercana a él y que lo comprende muy bien. Ella le dice que quiere su premio y que ahora tendrán una cita, y el prota seguro le confirma. Ambos salen de compras, van a una biblioteca y terminan llegando a una joyería. Finalmente ambos van a ver una película y el prota dice que el cine está lleno de parejas y la One-chan le dice que seguramente la gente los ve como una, y ahí es donde el prota piensa que cómo sería tener una relación con ella. La waifu toma la iniciativa y le toma la mano al prota. El prota andaba muy nervioso, pero en las escenas de la película los protagonistas eran hermanos y se juran amor eterno. Ambos quedan inmersos en la película y la One-chan es la que más la disfruta, pero llega una escena donde el tipo está con su One-chan y él le dice que el mundo es muy grande y que está saliendo con alguien más, y ahí es cuando le presenta a su futura esposa y él quería que ella la conociera. Eso sorprende mucho a la One-chan y en ese momento se pone muy triste. Más tarde, cuando las chicas estaban en el comedor, una de ellas pregunta por la One-chan y la rubia dice que cuando llegó a la casa dijo que se sentía muy mal y se encerró en su cuarto, pero esta chica está autorrezando, pero al rato se pone a llorar y decía que no quería que el prota estuviera con alguien más. Al día siguiente, en un día lluvioso, el prota se acerca a su casillero y se encuentra con una carta. Dice que le ha escrito la One-chan y que se disculpa por no decirle esto de frente. Dice que tiene algo importante que decirle y que lo esperará en la azotea, pero al llegar ve que está lloviendo muy fuerte y ve a su pobre One-chan toda mojada. Él rápidamente reacciona y corre hacia ella. Él le dice que se va a resfriar, pero ella le da la espalda. Ella dice que siempre lo ha soportado y que siempre veló por su felicidad, pero que no puede soportar que otra mujer esté a su lado. Ella le confiesa que siempre lo ha amado, que no como una hermana sino como un amante. El prota la abraza y le dice que aún recuerda la promesa que le hizo de niños, que sería el caballero más fuerte y que la protegería y que siempre velaría por su bienestar. Él dice que comprende sus sentimientos, que no podría hacer nada sin ella y que también la ama, y así termina dándole un beso y así se forma una linda relación. Más tarde, al llegar a casa, ambos se ponen algo hiperactivos que hasta cierran la cortina. En esta parte hay que alistar las escrituras porque van a haber buenas enseñanzas. La One-chan dice que tiene una petición y quiere que compartan una experiencia que nunca olvide, y el prota le dice que claro que sí. Ella se acuesta delicadamente en la cama y le dice que quiere su primera bendición, y así ambos disfrutaron de una buena velada. Al poco tiempo el prota se encuentra sentado viendo las estrellas y se pone a meditar sobre la relación que tiene con su One-chan. Al día siguiente en la academia, el capitán le pregunta si ha pensado en su respuesta. El prota le afirma, dice que no abandonará los sentimientos de su One-chan y tampoco su deseo de ser caballero. El capitán acepta bajo unas condiciones. La primera, que debe tomar la prueba para ser caballero. También quiere que tome y complete todas las tareas que se le asignen y puede tomar alrededor de un año para completar el plan de estudios. Dice que si de verdad quieren estar juntos, el prota no debe perder ante nadie, y eso se lo afirma el prota, y la One-chan debe continuar con sus actividades como escudera sin él, y ella también lo confirma. Él dice que el prota se irá pasado mañana, así que descansen y se preparen para ese día. Ambos se ponen felices y salen del lugar. Más tarde se van al jardín y hablan que no se verán por un tiempo. El prota se disculpa porque estará sola y ella le dice que estará bien, que no importa qué tan lejos estén, ya que siempre estará conectada a su corazón, y se acerca al prota para darle un pico. Ella se recuesta en el jardín y dice que quiere tener muchas bendiciones, y
al finalizar, la Onecha le dice al prota que cuando lleguen a casa van a continuar con las oraciones. En ese año de espera vemos la vida rutinaria de las chicas, donde se siguen preparando para ser las mejores. Hasta le ayudan a la rubia con su colección. La Onecha aún se acuerda del prota y sigue rezando por él. Hasta que por fin llega el verano donde el prota regresa ya como todo un caballero. La Onecha no puede aguantar la felicidad y corre a sus brazos. Ambos estaban muy felices por el encuentro. Fue tanto que el prota la termina alzando. Pero lo mejor de todo es que la llevó al altar jurándose así amor eterno. Ahora comenten ustedes qué línea de tiempo les gustó más. Cuando el prota tuvo una relación con la rubia, ahora que tiene en este momento con Sonechan. Como moraleja de la historia es que siempre hay que tomar la iniciativa para conseguir las bendiciones.